Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Hoy día estamos acá en un nuevo encuentro a través de este genial espacio que nos ha posibilitado Hospital Digital para entonces poder realizar teleconferencias con diferentes temas respecto a la salud mental. Y hoy día tenemos un excelente tema para el cual tenemos dos tremendos invitados. Así que les voy a presentar a quienes tenemos hoy. Tenemos a Mónica Fuentes Carboneto, ella es psicóloga de la Universidad Católica de Chile, es magíster en psicología clínica del Instituto Chileno de Psicoterapia Integrativa y también es magíster en Clinical Mental Health Counseling en la Universidad George Washington. Mónica se conecta desde Washington, D.C., actualmente está viviendo allá y trabaja como especialista en salud mental en Whitman Walker Health, una clínica que desde el año 1973 se ha especializado en el cuidado de pacientes de la comunidad LGBTIQ de Washington, D.C., Maryland y Virginia. Y también nos acompaña Felipe Peña Quintanilla, psicólogo de la Universidad Católica de Chile, magíster en psicología clínica por el Instituto Chileno de Psicoterapia Integrativa y actualmente trabaja como investigador independiente, consultor y docente para el desarrollo de competencias culturales en profesionales, iniciativas, programas e instituciones. Ambos nos van a acompañar entonces en este ratito que les vamos a sacar el jugo en la experiencia de ambos. Ahí probablemente nos van a contar un poquito más también del trabajo que han desarrollado en conjunto, como también en lo que han ido trabajando también ambos en sus campos de desarrollo actual. Y agradecerles también el poder acompañarlos en el día de hoy para esta actividad que estamos organizando desde el Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud. Así que sin más preámbulos y también agradeciendo a ya los espectadores que se van conectando, vamos poquito a poco ahí también recibiendo mucho más conectados y participantes, los voy a dejar entonces con Mónica y con Felipe. Recordarles que el chat va a estar abierto durante toda la teleconferencia, por lo tanto los invitamos a que todas las dudas, consultas que se vayan generando durante la presentación de Felipe y Mónica, las vayan inmediatamente registrando en el chat. Nosotros vamos a ir tomando notas y se las transmitiremos a Mónica y Felipe al finalizar la presentación. Así que ninguna duda ni consulta se quede, ¿cierto?, guardada en el tintero para que le saquemos el jugo también al chat. Así que, hola Mónica, hola Felipe, ¿están Hola por ahí Belén, ¿qué ya? tal? Sí, Sí, muchas Mónica, gracias, Belén. ¿sí? ¿Está Mónica, ahí? saluda. ¿Está ok? ¿Estás con audio bien o no? Sí, Hola, está aquí todo el estoy. audio ok, sí, para Hola, probar el Súper bien. audio. hola a todos. Bueno, y reiterar los agradecimientos y no les quiero quitar más tiempo porque la presentación de ustedes está realmente interesante, así que vamos a aprovechar cada minutito que tengamos en esta tarde. Así que ahí los dejo. Súper. Muchas gracias, Belén, como y gracias al Ministerio por este espacio. Como tal como tú dijiste, parece ser un espacio bien interesante, aprovechando un poco en positivo la contingencia en la que estamos. Para nosotros es bien, nosotras y nosotros, es bien interesante poder ocupar este espacio, participar acá. Agradecemos la invitación. Es muy significativo poder llegar a diferentes partes de Chile, eso es bien interesante, y además como ir reconociendo cómo en los últimos años hemos ido avanzando y los diferentes esfuerzos que hacen tanto desde el ministerio como de las diferentes universidades, qué sé yo, en este tema. Así que muy, muy feliz de eso. Contar muy brevemente el por qué unas personas que estamos acá podríamos nosotros estar hablando de esto. En mi caso específicamente, como alrededor del año 2010 empecé a trabajar en el tema de diversidad sexual y de género. En aquel momento, iniciando el trabajo en la Fundación Todo Mejora, como parte de las personas que iniciamos aquella fundación y encargado del área de salud. Y luego de ese tiempo he estado más o menos unos 10 años haciendo diferentes talleres y clases de información de profesionales en este ámbito. Así que creo que por eso se les puede ocurrir un poco a la gente del equipo de salud mental del ministerio poder habernos convocado. ¿Ya? Así que Mónica, te dejo el espacio para saludar para luego tomar la presentación. Ok, bueno. Hola a todos desde aquí de Washington, D.C. No sé si saben, hoy día es día de elecciones presidenciales en este país. Así que estamos todos un poco nerviosos, pero bueno. Bueno, yo con el tema de la diversidad sexual y de género he estado trabajando, yo diría, aquí en Washington, D.C. en los últimos 6 años. Empecé haciendo la práctica en Whitman Walker, que es donde trabajo actualmente, y después me quedé trabajando todos estos años.
Whitman Walker, no voy a contar la historia, pero lo único interesante es que en el año 73, Whitman Walker, que hoy día es una clínica, una de las principales clínicas LGBT en Estados Unidos, partió trabajando en un basement, en una iglesia, con médicos pro bono, y porque se dieron cuenta de que había una necesidad urgente de ofrecer un servicio de salud culturalmente competente. O sea, en esa época muchas personas gay, muchas mujeres lesbianas, no eran atendidas o eran atendidas de manera discriminatoria, violenta, y después cuando vino la pandemia del VIH, además, este fue uno de los lugares donde le abrieron las puertas a las personas que llegaron enfermas, que en ese entonces muchos hospitales no les abrieron las puertas a esas personas. Entonces ese es como el origen de donde yo trabajo, y desde ahí yo tengo la posibilidad de trabajar principalmente con población transgénero, pero también LGB. Eso. Entonces, desde aquí vamos a veces siento, y voy a ser bien honesta, a veces siento pudor, siento que esta presentación la debiera estar haciendo alguien de género diverso. Y voy a partir diciendo que yo no soy. Entonces, si hay alguien ahí en este grupo que lo es, le mando mi disculpa anticipada y espero que lo que podamos decir honre lo que es realmente la experiencia de ellos. Gracias, Mónica. Voy a pasar a compartir pantalla entonces y un poco como reiterar el agradecimiento en estos esfuerzos que estamos haciendo como país de poder ponernos un poco al día, tal como decía la Mónica, como ya hay esfuerzo en otros países que me confirman, por si se ve la presentación, que se están poniendo al día. Creo que es una puesta al día que estamos muy pendientes acá en Chile. Y también comentarles un poco que, y también nos vamos a disculpar un poco en eso, que hicimos los esfuerzos para que la presentación tuviera desarrollada con una paleta de colores que no pusiera a ninguna persona en una situación de discapacidad visual, ocupando aquellos colores que generan mayor o menores dificultades como a esa población, y nos disculpamos si es que alguien tiene algún tipo de problema de haberlos puesto nosotros y nosotras en una situación de discapacidad visual, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a revisar hoy día? ¿El por qué vamos a estar hablando de este tema de alguna manera? Vamos a revisar, por ejemplo, para partir, que el 31% de personas en Estados Unidos, población trans, no buscaron tratamiento cuando estaban enfermos y heridos. O sea, de alguna manera hay una necesidad de los servicios de salud de ponernos un poco más al día, de una manera más sensible la atención. 19% le fueron negados los servicios de salud. 28% sufrió acoso o violencia en general y 50% fue atendido por personal con poco conocimiento y que tuvo que enseñarles el propio paciente o la propia paciente sobre qué era la diversidad. O sea, de alguna manera un desconocimiento importante en cifras que uno puede identificar en Estados Unidos. Y acá en Chile hay diferentes estudios, uno de ellos indica que el 95% declara haber sufrido algún tipo de discriminación en la atención en centros de salud, desde el cuestionamiento, por ejemplo, por parte de los profesionales, las burlas frente, por ejemplo, cuando un profesional se daba cuenta que una persona se identificaba como LGBT, o simplemente la negación de la atención. Eso también ha repercutido acá, según un estudio en Chile, en una baja asistencia. La gente deja de asistir a los servicios de salud y una alta automedicación por esta no asistencia, y también identificamos como escasas instancias de formación para profesionales de salud. 10 años atrás prácticamente no había nada, como de manera bastante satisfactoria. Yo me he ido dando cuenta en el tiempo cómo han ido apareciendo diferentes como instancias de formación, y eso es bien positivo. Y también cómo han ido apareciendo diferentes esfuerzos en la red de salud pública y privada para entregar servicios culturalmente competentes, que es el término que vamos a empezar a ocupar hoy día con Mónica. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a responder 3 preguntas, o buscar responder o ayudar como a iluminarnos un poquitito en estas 3 preguntas. La primera, de qué hablamos cuando hablamos de diversidad. La segunda, de qué hablamos cuando hablamos de competencia cultural. Y la tercera, de qué hablamos cuando hablamos de favorecer la salud mental en la población LGBTIQ+. ¿Ya? Así que, adelante, Mónica. Bueno, primero vamos a partir con algo que puede parecer bien básico, pero creemos que si esto no se entiende, nos vamos a ir a tropezones hacia adelante. Así que vamos a partir clarificando ciertos conceptos que no es raro que se confundan, ¿ya? El primer concepto tiene que ver con lo que uno llama sexo,
¿ya? Y vamos a entender sexo como, yo siempre digo el hardware, es la biología con la que uno viene, con el equipamiento biológico con el que uno viene. Y cuando digo equipamiento biológico no estoy hablando del cerebro, porque hay estudios que demuestran que el cerebro, o sea, que el cerebro de las personas trans es distinto, al cerebro de las personas cisgénero, en fin, lo que yo quiero decir, vamos a entender biología y sexo como aquello que tiene que ver con las hormonas, los cromosomas y con los caracteres sexuales primarios y secundarios, ¿ya? Ese hardware, habitualmente cuando quien trae el bebé al mundo ve y los identifica, o incluso antes, en las primeras ecografías, se han categorizado de tal manera de que en base a ese hardware uno asigna un género, ¿ya? Entonces, si el bebé tiene ciertas características sexuales, vamos a decir, ese bebé es un niño, o ese bebé es una niña. Entonces asumimos el género de un niño basándonos en esas características sexuales, y es importante entender que es una persona externa quien, observando, asigna un género, ¿ya? Ahí puse unas siglas en inglés, pero porque me imagino que debe haber una forma, o empezará a haber una forma, en que uno dice, en inglés es el assigned male at birth, assigned female at birth, que en el fondo dice cuál es el género que la persona fue asignada al nacer. Dale nomás. Bueno, y históricamente el sexo que trae las personas ha dado pie a que esa persona le sea asignado un género, ya sea masculino. O sea, si el sexo, si el equipamiento biológico es reconocido como un sexo hombre, a esa persona se le ha asignado un género masculino. Y lo mismo ocurrido cuando el equipamiento biológico se identifica como mujer, a esa persona se le ha asignado un género femenino. Lo que ha pasado históricamente es que existen situaciones en las que personas traen un equipamiento biológico que no calza con ninguno de los dos. Y lo que se hacía hasta no hace muy poco es que se trataba de corregir lo más tempranamente posible esa ambigüedad que se llamaba. Entonces, estos eran los que antiguamente, personas que se les llamaba hermafrodita, que ya no se usa, pero eran personas cuyo equipamiento biológico no calzaba, ya sea porque traían un poco de todo, de diferentes cosas que no calzaban con la norma, y esas personas hoy en día se llaman las personas intersex. Como decía, no hasta hace mucho, sí, esas personas, había una práctica dentro de los médicos que tenía que ver con rectificar lo más rápidamente esa ambigüedad, y los niños eran sometidos a cirugías muy tempranas, tratando de, cualquiera sea el sexo que parecía más predominante o mejor desarrollado, tratando de hacer calzar a esa persona. Esta noticia de la radio cooperativa es del 2017. O sea, hace 3 años el MinSal ordenó detener las cirugías a niños intersexuales. 3 años solamente. Quiere decir que llevamos 2017 años haciéndolo. Y esto porque, además, alguien dijo, a ver, el hecho de que alguien sea intersexual nos molesta a quiénes. Nos molesta a los que necesitamos categorizar a esta persona en uno u otro sexo. Pero no necesariamente le va a molestar a la persona. Lo que la sociedad ha hecho es proyectar en esa persona, y decir, no, esta persona no se va a poder adaptar, va a ser rechazada, pero claramente eso es imposible saberlo, y hoy en día las personas intersexuales, ellos dicen, no, nosotros lo que queremos es ser reconocidos como un tipo de sexo que es intersexo. Entonces, eso es el sexo. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué es lo que es el género. Ok, entonces dijimos, desde el sexo, que es el equipamiento biológico, viene una persona, lo observa y asigna un género. Ese es el género asignado al nacer. ¿Qué es lo que es la identidad de género? La identidad de género es un sentido personal y profundo de quién yo soy. También se le llama género auténtico. La identidad de género no es algo que alguien te asigna ni te atribuye, es algo que es personal, ¿ya? Y esa identidad de género puede o no puede coincidir con el género que una persona fue asignada al nacer.
Entonces vamos a entender como cisgénero cuando la identidad de género de una persona es congruente con el género que le fue asignado al nacer. El prefijo cis significa lo mismo. Entonces, a mí me asignan un género y ocurre que justamente yo me identifico con el mismo género que se me fue asignado al nacer. Entonces, yo, Mónica Fuentes, soy una persona cisgénero. Vamos a entender como transgénero, y hay muchas diferentes formas de llamarlo. Hoy día vamos a decir transgénero, pero hay gente que llama género diverso, género expansivo, género creativo, etc. Pero para hacerlo simple para esta presentación vamos a entender transgénero como la situación en cual la persona tiene una identidad de género que no es congruente con el género que le fue asignado al nacer. ¿Ok? Cuando hablamos de una persona transgénero y decimos este es un hombre trans, lo que está mandando es la identidad de género, no el género asignado al nacer. Entonces, un hombre trans es una persona cuyo equipamiento biológico probablemente no es masculino, pero su identidad de género es masculina. Y por ende vamos a hablar de el hombre trans. ¿Okay? Esto que parece tan simple, en verdad no lo es, y de hecho no hace mucho se anunció que el censo en Chile, el censo del 2022, por primera vez va a preguntar como cosas distintas cuál es el sexo de una persona y cuál es el género de una persona. Ya, y eso demuestra que poco a poco las sociedades van entendiendo que estas asunciones inmediatas, sexo, género asignado al nacer, identidad de género, como si fueran siempre y necesariamente la misma, no es. ¿Okay? Y esta es como una primera señal de que esto está ocurriendo. Y la expresión de género es la forma en que una persona comunica su identidad de género. Ahora, también a veces nosotros, o sea, la sociedad en general, esperamos que si una persona se identifica como femenina, su presentación tiene que ser acorde a lo femenino, y también uno podría decir, no, la expresión de género yo veré qué es lo que a mí me hace sentido de cómo yo quiero comunicar mi identidad de género. Y eso incluye, pero no solamente, nombre, pronombre, vestuario, accesorios, peinado, cómo me muevo, cómo hablo, con quién me junto. Todas esas son cosas que expresan quién yo soy. Ok, entonces tenemos sexo, género asignado al nacer, identidad de género, con su correlato de expresión de género, y además otra cosa totalmente distinta es cuál es mi orientación sexual y afectiva. Y eso tiene que ver con un patrón de atracciones emocionales y románticas que es perdurable, pero que tiene que ver con de quién me siento atraída, hacia quiénes me siento atraída, no tiene que ver con quién soy yo. De alguna manera entrega un sentido de identidad porque esas atracciones genera una pertenencia a un grupo, hay conductas relacionadas que son compartidas por ese grupo, pero la orientación sexual tiene que ver con el objeto de deseo romántico o emocional, no tiene que ver con quién yo soy en términos de mi identidad de género. Eso. Entonces yo siempre cuento que no es raro para las personas que confunden esto decir, pero a ver, si esta persona que es una mujer trans, que tenía un equipamiento biológico masculino, que podía tener relaciones sexuales con mujeres, resulta que ahora es una mujer trans, pero se declara lesbiana porque siente atracción hacia mujeres. ¿Por qué entonces transicionó? Si al final igual podía tener relaciones sexuales con mujeres. Y ahí hay que explicarle que una cosa es, de nuevo, de quién se siente uno atraído, y otra cosa es que esa persona, su identidad es femenina y su relación con mujeres no es desde un hombre hacia mujeres, sino que es de una mujer hacia mujeres. Por eso esa persona se identifica como lesbiana. Y aquí tenemos algunas de las clásicas categorías que hemos usado para definir y la orientación sexual. Tenemos la heterosexual,
que es la atracción hacia las personas del mismo sexo o género, la homosexual, que ya en verdad la palabra homosexual no se usa mucho, entonces se usa más lesbiana y gay, y la bisexual, que es la atracción a ambos sexos. Pero si ustedes miran esto, y miran todos los elementos que hemos revisado hasta ahora, en general todo es bastante binario, o sea, el sexo era hombre o mujer, el género que se asignaba era femenino o masculino. Y ahora, incluso cuando, reconocemos que la identidad de género puede no ser la misma que el género asignado al nacer, igual la expectativa es que esa persona se va a identificar como mujer o hombre, y que si se van a definir en términos de orientación sexual, vamos a ver, también va a ser en relación a le gusta el hombre a las mujeres. Pero lo que va mostrando la vida, y en el camino que van otros países que van un poquito más adelantados que Chile, es que en verdad ni el sexo ni el género son binarios, sino que una persona, bueno, los intersexuales son la evidencia más clara de que el sexo no es binario, y de que hay una serie de varianzas que son varianzas normales, tal vez menos comunes, pero no anormales, y la identidad de género cada día se reconoce más como que ocurre dentro de un espectro. Y es tan así, que aquí puse unos ejemplos, por ejemplo, del Parlamento alemán, donde ya las personas van a poder identificarse ni como hombre ni como mujer, sino como género diverso. Es decir, yo no necesariamente me identifico de manera completa con una de estas dos opciones, pero me identifico en alguna parte de este espectro, a veces más cerca de lo masculino, a veces más lejos de lo masculino. Otra persona puede decir, la verdad es que yo me identifico exactamente al medio. Otros pueden decir, yo a veces me identifico con algunas cosas y otras. Y eso que hasta hace poco para cualquier persona habría sido, bueno, esto es confusión, esta persona está confundida, o esta persona, bueno, no sabe, o está en un proceso de descubrimiento, o está enferma, o está delirante. Hoy en día, de hecho, las asociaciones de salud mental profesional lo que están diciendo es el género no binario es una opción legítima, y no habla de no estar seguro. Lo que habla es que las categorías binarias no le hacen sentido a esa persona. Entonces ahí les mostraba lo del Parlamento, y además les quería mostrar, vuelve un pelito atrás, Felipe, que la posibilidad de que al menos algunos estados en Estados Unidos están dando la opción de que el carné, el driver license hace las veces de carné, pueden poner como sexo X, y que ya no es requisito que tú tengas que identificarte con uno u otro. Eso. Y entonces, si uno mete todo esto en la juguera, si uno pone el sexo, por ende el género asignado al nacer, más la identidad de género, más la expresión de género, más la orientación sexual, bueno, lo que queda es un gran caos, y un gran y bienvenido caos, que tiene que ver con que las personas hoy en día se identifican de muchas maneras, de maneras incluso que van más rápido de lo que nosotros podemos alcanzar. O sea, probablemente muchos de los términos que estamos usando ahora en un año van a estar obsoletos. Y aquí puse algunos: asexual, género expansivo, género fluido, pansexual, y yo no se los voy a describir todos, porque cuando yo he hecho charlas así, la gente me dice, ya, pero es que me los tengo que aprender. Y yo digo, no, lo que tú tienes que hacer es preguntar, y la persona te lo va a explicar. Pero no hay ni una posibilidad de que nosotros no tenemos que adivinar quién es alguien. Lo que nosotros tenemos que hacer es preguntar. Y si esa persona me dice, soy dos espíritus, yo le pregunto, cuéntame qué es eso. ¿Qué es eso para ti? Eso de dos espíritus es un reflejo de que en civilizaciones y en culturas bastante ancestrales, el tema de un tercer género o de dos géneros en uno, que es distinto, ha existido. Entonces esto no es un fenómeno nuevo. ¿Okay? Es solo que la clasificación que usábamos hasta ahora nos hacía creer que esas eran las únicas dos opciones. Mónica, como de alguna manera es bien interesante lo que tú planteas, porque el tema de empezar a pensar en
el género que el medio o el entorno te asigna al momento de nacer, además la identidad de género que tiene que ver con lo que uno va sintiendo en la medida que va configurándose como persona, ahí a mí me gusta esa separación súper importante, yo creo que es demasiado importante de separar la experiencia de las personas, y ahí empezamos a hablar de salud mental y de identidad, de su equipamiento, como hablas tú. De alguna manera las sociedades creen que solamente hay dos posibilidades porque ven que hay dos equipamientos biológicos. Cuando uno hace esa separación, cuando uno, es bien interesante, tú decías que a ti te pasaba que empezaste a pensar en algunos elementos y qué sé yo. A mí personalmente, cuando empecé a trabajar en este tema, cuando de verdad mi cabeza logró separar y romper ese vínculo que uno hace tan naturalmente entre el equipamiento biológico con las únicas dos posibilidades de identidades, cuando tú rompes eso, algo pasa en tu cabeza como profesional de salud, que eres mucho más capaz de entender esta mirada, como tú hablas, de una juguera, ¿ya? Que es súper fácil cuando uno lo piensa, por ejemplo, que yo le preguntara a profesionales de salud mental cuántas formas de ser hay en sus pacientes, cuántas personalidades hay en sus pacientes, cuánta variabilidad hay respecto de la timidez de sus pacientes. Y hablarían, probablemente nadie me diría, hay dos tipos solamente, ¿ya? Y esa misma variabilidad que uno observa en toda la amplia gama de características que tiene la identidad de las personas y que tiene la forma de ser de las personas, cuando tú lo trasladas a esto y logras romper esa lógica binaria, algo va a pasar en tus competencias profesionales y empiezas a abrirte mucho más rápido al desarrollar la competencia cultural, que es lo que vamos a ir ahondando como más adelante. Sí, y de hecho con la orientación sexual no me detuve tanto en eso, pero hasta no hace mucho, y de hecho hay mucha gente que todavía lo considera, el ser bisexual también se ve como, esta persona está en etapa de definición. Y ha costado que se legitime la orientación sexual y afectiva como bisexual, como genuina, como válida. También hoy en día se separa la orientación sexual de la orientación afectiva. Y si uno se pone... Y si uno se pone más detallista, una persona podría decirte, yo soy aromántico, sexualmente gay. Y es como que uno, la cabeza como que siente que va a explotar, pero en verdad es decir, ya, o sea, esta persona se describe como que no, románticamente no se siente atraído a nadie, pero sexualmente... Entonces, todas estas cosas que pueden ser un poquito como difíciles de decir, lo que te están diciendo es que estas categorías están tratando de reflejar mejor la experiencia. Y aquí solamente agregamos, este es un recurso que existe, que lo hace esa organización Trans Student Educational Resources, y en el fondo este famoso unicornio, que no es que nos muramos de amor por cómo luce, pero es interesante porque este unicornio de género, si ustedes ven, la identidad de género, que es ese arcoíris, está como en la mente, o sea, es quién soy, quién yo concibo que soy. La expresión de género son esos puntitos verdes, tiene que ver con mi todo yo, cómo me muestro. El sexo, que es ese como cromosoma, lo situaron en la parte más genital. Y en el corazón pusieron atracción sexual y romántica. Y de nuevo, ponen las tres flechas, porque no significa que si me gusta, en general uno trabaja con los pacientes y dice, a ver, de esta flecha, ¿cuán atraída tú te sientes hacia una mujer? ¿Y cuán atraída te sientes hacia un hombre? ¿Y cuán atraído te sientes hacia otro género? Entonces uno está dando opciones y no excluyendo unas u otras. El que lo quiera lo va a encontrar ahí, en la página web de TSER. Solo como en temas de contexto, pero yo creo que esto también habla del camino que se ha recorrido. El trastorno de identidad de género apareció en este manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales en 1980 y se le llamaba trastorno de identidad de género. Y ahí el énfasis estaba en que el que tu identidad de género no fuera la misma que tu género asignado y tu sexo, ese era el trastorno. O sea, esa incongruencia era el trastorno. Tuvieron que pasar
el DSM-3T, el DSM-4, el DSM-4TR, y tuvimos que llegar al DSM-5, 33 años después, para que el trastorno de identidad de género se le cambiara el nombre y se le llamara disforia de género, pero no solo fue un cambio de nomenclatura, sino que además el énfasis cambió y ahora está puesto en el sufrimiento que te causa la incongruencia entre el género asignado al nacer y tu identidad de género. Y esto que parece pequeño es muy importante porque esto despatologiza la incongruencia. O sea, tener esa incongruencia o eso que no calza, no es la patología. La patología es el sufrimiento que te puede causar eso. Y ese sufrimiento puede estar dado por, verte un cuerpo que tu equipamiento biológico no es congruente, pero también tiene que ver con las reacciones del entorno, con los mensajes que uno escucha, con que te hagan calzar en uno u otro, porque incluso uno puede ver que las personas que se consideran como transcompetentes, a veces también tienen esta misma idea de la binariedad. Entonces, sí, también muchos de ellos esperan que una persona trans se mueva de un eje al otro. A mí me pasa que muchas personas que son no binarias, su disforia de género tiene que ver con que sienten que si van a transicionar tienen que irse hasta el otro extremo, porque nada que esté entre medio es válido para la gente que les brinda educación, salud, para su propia familia. Entonces eso, quería mostrar cómo este cambio que parece pequeño, que tomó 33 años, sí que tiene un valor en la despatologización de esta incongruencia entre el género asignado y la identidad de género. Claro, y ahí pareciera ser que el foco clínico finalmente es este malestar asociado y deja de ser esa incongruencia. Claro, el foco clínico no es resolver la incongruencia en términos de, no, tú lo que tienes que hacer es identificarte con el género que te fue asignado en base a tu sexo. No, aquí es, bueno, ¿cómo hacemos y cuáles son las herramientas que tenemos para poder disminuir ese sufrimiento y ojalá alcanzar buenos niveles de adaptación psicológica y bienestar emocional? Pero y algo como similar uno puede mirar, por ejemplo, qué es lo que fue pasando respecto de la orientación sexual homosexual, que también estuvo en los DSM, estuvo desde el primero, si no me equivoco, que fue alrededor del año 55, ya la orientación sexual homosexual sale del DSM, deja de ser parte de la nosología de trastornos mentales para siempre. Y es muy llamativo porque estuvo menos tiempo, menos años de lo que no está. Sin embargo, sigue esta lógica en la manera de pensar, en las diferentes como centros de formación que una vez se encuentra de profesionales, la lógica, esta inquietud frente a si es un problema o no un problema, ¿ya? Y además es un curso un poco más previo a lo que ha pasado con la identidad de género, y en el año 87 ya la APA empieza sistemáticamente a publicar resoluciones, llamados para disminuir la discriminación, los crímenes de odio, y guiar el uso de los diagnósticos, de alguna manera, cómo ser hábil uno como profesional de salud en cómo tú diagnosticas, cómo vas desarrollando servicios de salud que sean no discriminatorios, por ejemplo. Y por otro lado, la OPS, y algo que también es algo muy, muy importante, ya en el 2013 saca sus primeros documentos oficiales donde llama a la prohibición de aquellas terapias o intervenciones clínicas que buscan una corrección, entre comillas, de la orientación sexual homosexual para llevarla a una orientación heterosexual. Son inaceptables. Además, ¿por qué surgiría esto? No solamente un llamado políticamente correcto, sino que también el paso de una persona que se identifica, por ejemplo, con una orientación sexual gay o lesbiana por este tipo de intervenciones genera más daño a nivel psicológico, puede incluso como llevar, hay algunos casos como en literatura científica que hablan de personas que han llegado al suicidio por pasar por este tipo de intervenciones porque son muy dañinas de alguna manera de la identidad de la persona y de su bienestar y salud mental. Y en 2015 el Colegio de Psicólogos hace un esfuerzo por ponerse también al día y urge al Estado de Chile para prohibir este tipo de terapias por el daño que yo le estaba comentando recién. No es un tema de ética o de ser políticamente correcto, es un tema de cuidado de salud. Cuando uno tiene como norte el trabajo en salud mental tiene que ver con generar bienestar o disminuir como las dificultades de salud en general, este tipo de intervenciones provoca dificultades de salud y graves, puede llegar a provocar, ¿ya?
Y es una revisión como general. No sé si Mónica quieres agregar algo para cerrar esa primera parte. No, no. Ya. Dije todo lo que iba a decir. Todo lo que tenías que decir. Y vamos a ver Hay la algo que no segunda parte. dijimos, espérate, hay algo que no dijimos al principio, que fue que solamente por ordenar esto y como, sí, por darle un orden, nuestra idea es pasar la presentación y después todo el tiempo que quede, que esperamos que quede buen tiempo, esa es nuestra expectativa, que nos queden 40 minutos o algo así, contestamos todas las preguntas. Entonces, me imagino que ustedes saben el mecanismo, manden las preguntas por medio del chat y de ahí nos damos un buen rato para conversar, discutir. Uh-huh. ¿Okay? Y, Entonces, dale. Perdón. No, iba a pasar al punto 2. Dale yo primero. Ya, entonces, eso, cuando hablamos de diversidad, de eso hablamos, ¿ok? De diversidad de género y diversidad sexual. ¿De qué hablamos cuando hablamos de competencia cultural? ¿Ok? Y aquí tiene que ver con primero una definición de la competencia cultural que nos hemos ido dando cuenta con los años que de alguna manera uno puede encontrar en diferentes talleres, programas de formación o documentos, o incluso como documentos oficiales, legales, de derecho, qué sé yo, que uno tiene que dejar de discriminar. Y eso es como ponerlo al negativo. De alguna manera el constructo o el concepto de competencia cultural a nosotros nos gusta un montón porque te ayuda a orientar qué es lo que tenés que desarrollar para dejar de ser una persona, un profesional poco sensible, poco competente para trabajar con diversidades, y es el conjunto de actitudes, creencias, conocimientos, habilidades para trabajar de una manera efectiva con grupos culturales diversos. Y esto uno lo puede aplicar tanto al desarrollo profesional, como también incluso a crear programas o instituciones, iniciativas o proyectos que sean culturalmente competentes en su diseño, ¿ya? De su diseño desde cómo están planteados sus objetivos, sus principios, hasta los mecanismos de cómo tú vayas evaluando los diferentes programas de intervención, por ejemplo, a nivel promocional o preventivo de salud, y también a organizaciones que sean sensibles con su diversidad. Uno también podría hablar de organizaciones que sean competentes a nivel como cultural, ¿ya? Y este concepto a nosotros nos ha sido extremadamente útil porque nos permite orientar la búsqueda de información y de orientaciones en Internet, por ejemplo. Esto es lo que tienen que buscar. Cuando quieran hacer una buena pega en este ámbito, busquen el concepto de competencia cultural porque nos va a iluminar un montón en esa línea. Y específicamente para lo que estamos conversando hoy día, porque este es un concepto desarrollado en temas raciales, étnicos, de machismo, etcétera, o de migración incluso, cuando uno habla de población minoritaria o excluida, que es lo que estamos conversando hoy día, tiene que ver con tres ideas generales. Uno, que es acercarse desde una mirada de descubrimiento. Uno tiene que desarrollar esa habilidad de ir a descubrir al otro, no a imponer aquello que nuestra cabeza cree que debiera funcionar en el otro, explorar el trauma, el aislamiento y la negligencia, y además de proveer estas experiencias de apoyo que corrijan, modulen o alivien las consecuencias, ¿ya? Y hay ciertas orientaciones, que es lo que vamos a revisar ahora, de cómo uno puede ir orientando este desarrollo profesional para desarrollar esta competencia en el ámbito de diversidad sexual y de género. Yo quiero agregar una cosa ya, que la traducción de minoritaria, que viene del minority stress, no sabemos si es minoría. Estos grupos que a los que uno llama minoría, en rigor, uno no sabe si es minoría. Pero son tratados como minoría. Esa es la salvedad que quiero hacer, porque son, sí. Hay personas que dicen, más que minoría, uno tiene que hablar de grupos, bueno, excluidos, marginados, porque sobre todo con las nuevas categorías, si empezamos con esta idea del espectro, no sería raro que de aquí a 10 años nos demos cuenta que en verdad todos cabemos mucho más en el espectro que en lo binario. Y en ese sentido seríamos todos de género diverso. Entonces, solo era una clarificación que quería hacer. Bueno, nosotros decimos de qué hablamos cuando hablamos de competencia cultural. Primero es ser conscientes del abuso sistémico. Ya, yo no sé si siempre estas noticias se nos quedan en la retina, pero las personas, y aquí voy a hablar más de mi experiencia con personas trans, o sea, el rechazo familiar que es muy alto, el rechazo familiar
genera daños que son muy profundos. Yo he estado con pacientes que han pasado por muchos traumas, pero del que les cuesta sobreponerse, y que además, yo siempre les digo, hay muchas cosas malas que la gente les hizo, y que para ellos es mucho más fácil externalizar, pero el rechazo familiar es algo que tiene que ver con, hay algo malo en mí. Entonces, y además el rechazo familiar muchas veces expone a las personas a situación de calle. Entonces, de hecho, si uno lograra parar eso y uno lograra evitar la situación de calle, hay muchos de los temas de las experiencias de trauma y de victimización que las personas LGBT pasan, que se podrían evitar. Bueno, hay un gran abandono escolar, creo que es como el 17% o algo así. Bueno, cesantía y trabajo transaccional, o sea, ahí se trabaja en lo que se puede. Yo siempre digo, aquí uno, si va a Falabella, no ve a alguien trans atendiéndote. Si uno va a una oficina de abogado, no ve a un abogado atendiéndote que sea trans. Acá los trabajos están cerrados para las personas trans. O sea, probablemente las personas trans que tienen un trabajo son personas que no han dicho que son trans, a menos que hay un par de ejemplos que son, que se salen de la norma. Hay una invisibilidad en los programas sociales, porque claro, como son tratados como minoría, no son relevantes a la hora de diseñar los programas sociales. Bueno, vive mucha violencia y abuso, y bueno, también, o sea, violencia y abuso que pasa en las calles, que viene del trabajo transaccional. También hay una exposición muy grande a riesgos de salud. De hecho, las personas trans tienen 4 veces más posibilidades de tener VIH. O sea, el índice de VIH es 4 veces más alto en una población trans que en una población cisgénero. Y lo que puse, bueno, uso de droga, que también es bien entendible, porque hay que adormecerse un poco para poder salir de esto. Y además la calle y el trabajo transaccional también muchas veces traen acompañado Y lo otro que yo pongo es que a lo mejor no nos damos cuenta, pero están exterminando a las mujeres trans. O sea, el año pasado cerca de, yo creo que más de 5.000 mujeres trans fueron asesinadas. Y de esa, como el 60 o 70% de esos asesinatos ocurrieron en Centroamérica. En Centroamérica se están exterminando a las mujeres trans. Y siempre me preguntan qué pasa con los hombres trans. Y yo digo, el exterminio es de mujeres trans, y yo creo que es un reflejo de la sociedad, que la sociedad castiga esta deslealtad a lo masculino. Entonces, esta persona que nace con el privilegio de ser hombre, que se despliega femeninamente, a esas son a las personas que estamos exterminando. Entonces, yo pongo pero ese exterminio está ocurriendo igual en Chile, de manera menos evidente, pero está ocurriendo. Entonces, hay que ser consciente, o sea, ser culturalmente competente tiene que ver primero con ser consciente de esto, de que las personas trans que uno ve no viven en un sistema que es equivalente al nuestro, al de las personas cisgénero. Vienen con todo esto. Claro, y por Después ejemplo, perdón, Ok, dale, sí, no, no. no, no. Ok. Claro, por ejemplo, hay cifras, por ejemplo, la CACEN de 2015, que incorporaba las variables que permitían hacer esta distinción, hablaba del 45% de los jefes de hogar, por ejemplo, que se identificaban como lesbianas, gay o bisexuales, han sido discriminados, versus solo el 17% de aquellos que no se identifican como lesbianas, gay o bisexuales. O un estudio, de hecho, en la Marcha del Orgullo del 2017 encontró que el 80% había sido víctima de violencia o discriminación. Y una encuesta que se realiza en Chile, que la hizo ese estudio, creo que la Fundación Todo Mejora, encontró que casi el 95% de los estudiantes escuchó comentarios homofóbicos en la escuela, y de ellos, el 60% de aquellos comentarios provenían de los profesionales que trabajaban en la escuela y no solamente de los compañeros, que lo hace aún más preocupante. Está de alguna manera lo que comentaba Mónica de un sistema abusivo, violento y discriminador con esta población. También la competencia cultural tiene que ver con el privilegio cisgénero. Y a mí la gente me dice, pero ¿a qué te refieres cuando hablas del privilegio cisgénero? Y la forma que hemos encontrado de explicarlo es así. Y me van a perdonar que tenga que leer, pero creo que esta es la forma que nosotros creemos que se explica mejor.
Y son las historias de Juan. Voy a leer la primera. Juan tiene 23 años, vive con su padre y madre. Hoy se levantó a las 7:30 de la mañana para ir a trabajar. Se duchó, se puso la ropa y tomó desayuno antes de partir. Trató de comer poco para ver si logra perder los kilos que ganó la cuarentena. Cuando toma su mochila, Juan se acuerda que esta tarde tiene hora al consultorio. Tendrá que avisarle a su jefe que hoy saldrá del trabajo más temprano. Juan sale a la calle a las 9 a.m. Este es otro Juan. Juan tiene 23 años. Vive solo en una pieza que arrienda, después de 4 años de vivir en la calle. Sus padres lo echaron de la casa cuando tenía 16. Juan no tiene trabajo. La última vez que recibió un sueldo fue trabajando en un bar donde lo despidieron porque un cliente le tiró un trago en la cara y Juan lo empujó de vuelta. Juan se levantó a las 7:30 de la mañana, se duchó y lloró bajo el agua mientras se lavaba el cuerpo. Se afeitó todo el cuerpo en silencio y así permaneció cuando las gotitas de sangre corrieron por su pecho. Juan se vistió sin mirarse al espejo y decidió ponerse un pantalón y una camisa, aunque odia esa ropa. También se quitó el esmalte de uñas que llevaba porque hoy quiere ir a pedir trabajo a un restaurante cerca del paradero de micros. Juan ruega que no haya escolares en esa esquina cuando él pase caminando. Juan salió de su pieza tratando de no hacer ruido. Sin embargo, la dueña de casa lo vio y le dijo, como casi todos los días: Juanito, chiquillo, córtate ese pelo indecente que tienes. Juan se pone rígido, aprieta la espalda y los dientes, de solo escuchar su nombre. No es su nombre, piensa él. Él no es Juan, él es Carla, pero no dice nada. Carla no toma desayuno, lleva años sin tomar desayuno, a veces tampoco almuerza. Espera que si adelgaza lo suficiente, su espalda se verá más pequeña, pero su espalda parece cada vez más grande. Cuando toma su mochila, Carla se acuerda que esta tarde tiene hora al consultorio, pero inmediatamente sabe que no irá. Básicamente, el privilegio cisgénero tiene que ver con que navegar la vida siendo una persona cisgénero es más fácil. Y tiene menos hostilidad, menos barreras, menos dolor, menos prejuicio, menos estigma. Y que eso también, los que somos cisgénero, tenemos que asumirlo. Y que nosotros no somos el estándar cuando nosotros hablamos con una persona de género diverso. Dale, Feli. Sí, y otro elemento que uno como terapeuta o profesional de salud culturalmente competente tenéis que estar consciente tiene que ver con el efecto de la heteronormatividad o homofobia, de alguna manera cómo la sociedad entiende lo heterosexual o la lógica del proyecto de vida heterosexual, el tipo de dinámicas heterosexuales, como de alguna manera superior a lo que no se ha identificado como tal, y también la homofobia. Y por ejemplo, cómo este efecto, estas características de la sociedad, lo heteronormado, lo homofóbico, tienen un efecto, un impacto también en las personas que se identifican dentro de la población LGBTIQ+. Por ejemplo, un lenguaje nativo en el contexto, negativo en el contexto de insulto, eres un enfermo, el impacto que tiene para la identidad de la persona es pensar, por ejemplo, en pensamientos autodescalificadores como soy un degenerado. O la exclusión, las conductas discriminatorias, el contar con servicios de salud que excluyen a algún grupo de su población o que discriminen a esa población, hace que las personas vayan internalizando cierta vergüenza, culpa, baja autoestima que los excluya de alguna manera. Ya no, ni siquiera se atreven a sacarse a esos vicios o de alguna manera se tienen constructiva, o por ejemplo lo más fuerte, más odio que con homicidio también pueden de alguna manera reflejarse o impactar en el desarrollo psicosocial o la salud mental de las personas como suicidio. De alguna manera esta heteronorma o la homofobia imperante en el contexto va teniendo un impacto y un efecto en el desarrollo de las personas y por lo tanto al momento como de trabajo, ¿ya? No es algo que, como decía Mónica, el transitar por la vida o navegar por la vida no es como algo sin mayor impacto en el desarrollo de las personas. Estas cosas van teniendo un impacto en su desarrollo, en su identidad.
Quiero contestar una pregunta que vi, porque alguien me está pidiendo que clarifique un poco más la idea del privilegio cisgénero. Dale nomás, Mónica. El privilegio cisgénero tiene que ver con que quienes somos cisgénero y no de género diverso, tenemos una vida que está llena de beneficios, que muchos de ellos nosotros los asumimos como algo que es lógico, que es dado y que además aplica a todos, pero en realidad no aplica a todos. Quienes somos cisgénero no tenemos que dar explicaciones por el largo de nuestro pelo, no tenemos que vivir con un cuerpo que a lo mejor no nos representa, no tenemos que usar la ropa que no es la que usaríamos para que nadie se dé cuenta de quiénes somos, no tenemos que escuchar que la gente nos diga un nombre ni use pronombres que no son los que nos identifican, no tenemos que básicamente escondernos, no prendemos la tele y escuchamos mensajes diciendo que nosotros somos enfermos, malos, pecaminosos. O sea, todas esas cosas los cisgéneros no tenemos que vivirlas. Entonces, a eso se refiere, a que como personas que trabajamos en salud, quienes somos cisgéneros, no podemos olvidarnos de ese privilegio que tenemos. Y que ser culturalmente competente tiene que ver con ser consciente de que yo soy una persona privilegiada y de que hay muchas de las cosas que una persona de género diverso, o incluso LGBTQ en general, van a pasar, que yo ni siquiera tengo idea, porque a mí no me toca pasarlo. A eso se refiere el privilegio cisgénero. Ojalá que con eso me explique un poco mejor. También la competencia cultural tiene que ver con entender que hay conocimiento profesional y basado en la evidencia respecto a la diversidad sexual y de género, y que hay muchos mitos que se han instalado como verdades, pero que no tienen ninguna evidencia. Entonces, lo primero es que no es una opción. No, hasta hace poco se hablaba de cuál es tu opción sexual. No es una opción. No es que yo, pudiendo elegir entre varias cosas, decido ser así. No se puede reparar. Lo que decía Felipe, estas terapias de reparación o reconversión no solo han mostrado no ser efectivas, sino que además desarrollan síntomas postraumáticos. No es el resultado de un trauma, y eso es bien importante, porque muchas personas que son de género o de sexo o de orientación sexual diversa pueden vivir traumas. Pero, y muchos de ellos pueden llegar a creer que son como son por resultado del trauma. Pero los estudios muestran que no es así. Que muchas personas que han experimentado trauma no son parte de la diversidad de género o de la diversidad sexual, y que muchas personas que son parte de la diversidad sexual y de género nunca han experimentado un trauma sexual sobre todo, es el que más la fantasía es la que, como esta fantasía compartida en la sociedad, es la que más se atribuye. No se enseña, ¿ya? También hay estudios respecto a la influencia de los pares en la identidad de género y en las conductas de orientación sexual y afectiva, y en verdad lo que los pares hacen, donde se ve que tienen más influencia, tiene que ver en cómo se despliegan las conductas, en información respecto a si alguna persona es trans, a cómo transicionar, cuáles son las opciones, pero no en convertirte en. No es confusión o inmadurez. Por eso, a mí no es raro que muchos doctores me dicen, ¿puedes evaluar a esta persona porque dice que es, pero no es? Y en el fondo es porque es una persona que se identifica como no binario, pero no calza. Entonces, lo primero que se hace es decir, esta persona está confundida. Y no es un fenómeno nuevo, yo sé lo que les decíamos, en muchas culturas, el tercer sexo o el doble sexo, o estas como normas de género que salen de lo normativo, aunque sea redundante, han estado siempre presentes. Y también la competencia cultural tiene que ver con ser consciente de la propia transfobia y la propia homofobia. O sea, a veces uno mismo se encuentra
se puede dar cuenta que tiene pensamientos como, ah, pero es que se lo buscó, pues, ¿para qué se anda exhibiendo? O qué terrible para la familia tener un hijo así. No, ella parece mujer, pero en verdad no es. O incluso los más benévolos dicen, no, es que no es su culpa, es como tener diabetes, está enfermo en el fondo. Eso, y podría poner 1000 frases más. Y de las microagresiones son a veces actitudes ofensivas, despreciativas, desconsideradas, que son voluntarias o involuntarias. Nosotros hay un dicho que es como, la pregunta no es si nosotros cometemos microagresiones, la pregunta es cuándo las cometemos y si nos damos cuenta. Porque todos cometemos microagresiones. Cuando preguntamos, a ver, pero ya, así quieres que yo te llame, pero ¿cuál es tu verdadero nombre? O cuando uno dice como si fuera un piropo, es que, pero mira, no parece lesbiana. O cuando pregunta si uno está seguro que quiere este estilo de vida, o cuando uno pregunta, ¿cuándo decidiste que eras hombre? Cuando uno no pregunta por los pronombres y asume los pronombres, por cómo la persona se ve. Esas son microagresiones, pero que las tenemos tan asumidas que no las vemos. Y también de la disforia, para aquellos, los que estén aquí, que tienen que ver pacientes en situaciones que son más privadas, sobre todo cuando incluye exámenes, revisiones, hay mucho dolor emocional, hay mucha vergüenza, hay mucha sensación de ser un error, hay mucha ansiedad social y hay mucho desapego respecto a uno mismo y respecto a la vida. Como que la vida no parece algo garantizado ni algo que por lo cual yo puedo lograr mis metas por mis propios medios. Hay un desapego porque lo que yo pueda lograr con mi vida depende mucho de lo que decían otros y de los que otros me permitan. Ok. Y ahora pasamos a nuestra tercera parte. El último capítulo de esto, que tiene que ver con de qué hablamos cuando hablamos de favorecer la salud mental en población LGBTIQ+. Y la idea es como ir identificando algunos elementos orientadores para los profesionales de salud, tomando un poco las cosas que veníamos hablando ahora. Así que vamos con la última parte de la presentación. Lo primero es que esto personalmente a nosotros nos ayuda, ojalá los ayude a ustedes, pero hay temas de salud mental, si lo ponemos desafíos de salud mental, que están directamente relacionados con que una persona no pueda ser uno misma. ¿Ya? Hay un sentido como de una falta de esperanza, hay un montón de procesos que tienen que ver con el estado del ánimo, ideación suicida, automutilación, depresión, que están directamente relacionados con yo no puedo ser quien soy, hay algo malo en mostrarme. Y que muchos de esos síntomas puede ser que mejoren solamente con el hecho de que una persona salga del closet o transicione y reciba apoyo de las personas que son significativas. Solo eso. Al menos con los jóvenes, con las jóvenes trans, solo el hecho de contar con apoyo familiar, ni siquiera empezar transición médica, pero solo tener una familia que te apoya y que es respetuosa de tus pronombres y de tu nombre, y por ende te reconocen tu identidad de género, solo eso disminuye pero dramáticamente el intento suicida, o sea, el riesgo suicida. Entonces, ese es un tipo de... Y perdona, Mónica, no es poco común que uno como profesional encuentre en la consulta ciertos pacientes que han pasado por, no sé, 10 años de ir yendo sistemáticamente a diferentes profesionales cuando ninguno se enfocó en entregar un espacio seguro y que la persona se empieza a abrir y a explorar su identidad, y 10 años de medicamentación, 10 años de terapias que nunca abordaron esto desde la manera en que uno lo podía encontrar. Y efectivamente pasa lo que dice Mónica, que tú vas acompañando en este proceso de ir desarrollando tu identidad y explorando tu identidad, integrando tu identidad, y los síntomas empiezan a bajar. También hay que tener mucho ojo a aquellos pacientes o personas que consultan
luego de un larguísimo tiempo donde le han diagnosticado distimia, problemas de personalidad, etcétera, y tenía que ver con solamente abordar este tema y poder favorecer un poco lo que decía Mónica de bajar los síntomas a partir de un proceso de simplemente desarrollar la identidad que estaban buscando. Hay otro grupo de desafíos en el área de la salud mental que tiene que ver como, nosotros lo llamamos así, esto es un modelo totalmente personal, pero que son el resultado de afrontar una vida sin herramientas. Y con eso no decimos que la persona no tenía herramientas en general. Decimos que muchas veces las personas LGBT tienen que aprender a lidiar con cosas para las cuales un aparato psicológico no necesariamente está equipado o preparado, que tiene que ver con cómo aparento ser algo que no soy, para que nadie se dé cuenta, cómo acepto e integro mensajes negativos respecto a lo que soy, cómo me cuido que no sé, cómo cuido que nadie note, cómo, si estoy en la calle, cómo cuido que no me mate, cómo me vivo en un mundo de hostilidad y de violencia, no sé, cómo logro sobrevivir. Hay varias, no necesariamente las personas tienen, o sea, van a tener que crear esa herramienta, y lo hacen muchos de ellos, pero el tener que vivir y tener que crear herramientas de sobrevivencia pueden cronificarse. Entonces, no es raro que una persona, y esto es bien interesante, porque uno ve ciertas conductas, ciertas formas de relacionarse, ciertas formas de enfrentarse a los otros, ciertas impulsividades, ciertas desregulaciones. Después Felipe va a hablar más de eso, pero que tiene que ver con que esas han sido las herramientas que me han permitido sobrevivir. Y es interesante porque cuando nosotros tenemos reuniones con los psiquiatras que trabajan con nosotros, dicen que las personas LGBT, pero especialmente las personas trans, llegan con muchos diagnósticos de borderline personality disorder, con bipolaridad, porque en el fondo despliegan conductas que parecen disfuncionales. Mucho abuso de sustancias, muchos cortes, conductas de riesgo sexuales, y en el fondo es porque eso es lo que les permitió sobrevivir hasta ahora. Entonces, ese es otro grupo, uno diría, de desafío. El otro tiene que ver con los de estrés de minoría, que ya lo hablamos, y la interseccionalidad, que en el fondo hay personas que viven con 2 o 3, que son doble minoría. Si alguien tiene alguna discapacidad visual y además es de origen indígena y además es de la LGBT, es una persona que vive como que en esta persona cohabitan tres estrés de minoría. Mónica, como rescatar un poco lo que está bajito del cuadro de estrés de minoría, que yo creo que es súper importante, que uno puede empezar a sentir la sensación de que es muy negativo ya el contexto, pero afortunadamente lo que está abajo, que tiene que ver con cultivar un sentido de comunidad, orgullo de empoderamiento, eso que básicamente tiene que ver con cómo uno va desarrollando cierta como resistencia o en un proceso de resiliencia en su desarrollo, está fuertemente marcado por el apoyo social. Un poco lo que decías tú antes, de que de alguna manera cuando uno va acompañando el desarrollo y tú vas logrando que este contexto o entorno que te estresa desde la discriminación y tú vas buscando espacios seguros para desarrollarte, conexión comunitaria, apoyo familiar, conexión, por ejemplo, los adolescentes con una escuela más segura, un clima más apropiado para la convivencia, tú vas teniendo un enorme impacto sobre las consecuencias que tiene este estrés. Se va minorando, se va recuperando. El cultivar el sentido de comunidad y la conexión comunitaria con el contexto, con los entornos, en las relaciones sociales enriquecedoras y positivas, va disminuyendo mucho ese estrés o esas consecuencias derivadas de ese estrés. Y te va dando poder para influir en políticas sociales, en las leyes. Bueno, además hay otro cuadrante que habla de las coocurrencias, y son temas de salud mental que no tienen relación con ser LGBT, con que una persona sea. O sea, hay coocurrencias que tienen que ver con historias familiares de bipolaridad, historias familiares de esquizofrenia, historias familiares de
ansiedad, y que el error es interpretarla necesariamente como, esto es el resultado de, que es como patologizar a la persona. ¿Ya? Hay un montón de concurrencias que van a exigir atención continua y especializada, que se habrían probablemente desencadenado igual. Y aquí una concurrencia que es interesante, y que efectivamente tiene un alto índice de concurrencia, es el espectro autista. En el espectro autista, dentro de las pacientes con espectro autista, se ha visto que hay 4 veces más posibilidades de que haya disforia de género. Y eso plantea un montón de desafíos porque muchas de esas personas se sienten que la gente como que no les legitima la disforia de género, lo confunde como una obsesión más de la persona del espectro autista, etc. No me voy a meter ahí porque es muy largo, pero las concurrencias son situaciones que van a requerir una atención continua, especializada, pero que no necesariamente, y de hecho en este cuadrante están puestas para recordarnos que no todo lo que le pasa a una persona LGBT en términos de salud mental tiene que ver con que esa persona sea LGBT. Y otro es siempre tener claro a quién tenemos enfrente en términos de ciclo vital, la homeostasis del sistema, que los temas de salud mental que afectan al paciente y los movimientos que hagamos para favorecer la salud mental de ese paciente va a tener una repercusión en el sistema. Y hay sistemas que son patodistónicos y ¿cuál es el otro, Felipe? Patodistónico. Bueno, pero que Patosintónico. y patosintónicos que reaccionan, que de alguna manera descansan en la patología, y hay otros que reaccionan a la patología. Y además los eventos contextuales, que esto es algo, así como yo mostré esas noticias, yo he aprendido que cuando uno trabaja con población LGBT hay que ver las noticias. Porque la muerte, el asesinato de alguien, una ley que aprueba o desaprueba algo, una elección presidencial, tiene implicancias que para quienes no nos estamos jugando el derecho a la salud, el derecho a poder transicionar, el derecho a poder casarnos o no, puede que tenga una importancia, pero no tiene el impacto que a veces tiene para ellos. Entonces, una muerte, un titular de alguien que ha sido asesinado, tiene efectos muy profundos en el paciente que nosotros vamos a ver al día siguiente. Claro, y eso fue muy, muy, por ejemplo, acá en Chile evidente cuando ocurre el hecho horrible del asesinato a Daniel Zamudio, y en esa época cómo tensionó tanto las consultas clínicas y empezaron a aparecer una serie de personas consultando porque se identificaban, por ejemplo, como adolescentes lesbianas y gay, andaban, como sus niveles de estrés subieron tanto que aumentaron la consulta, o los primeros reportajes que aparecieron acá en Chile respecto de infancia, de género diverso, también provocó un tema en las consultas clínicas, y lo vimos los profesionales que atendíamos, y hay que estar extremadamente atentos, como decía la Mónica. O sea, por ejemplo, hoy día, que yo decía al principio, que hoy día son las elecciones presidenciales en Chile, mañana en la clínica donde yo trabajo, como que se redoblaron los sistemas de apoyo de salud mental y apoyo psicológico, porque dependiendo de los resultados hay personas que se van a conectar con un profundo sentido de desesperanza. Esto ya lo dijimos, riesgos suicida y autolesiones. 1 de cada 3 personas trans ha intentado suicidio al menos una vez en la vida, al menos una vez en la vida. El 40% tiene historia de autolesiones, el 38% tiene ocurrencia de disforia de género con depresión. Hablamos del rechazo familiar. Por supuesto, hay temas de imagen corporal y desórdenes de conducta alimenticia. Es una forma de castigarse, es una rebelión frente a los cambios de la pubertad. No es raro que personas que son de género diverso, la única forma que logran controlar el crecimiento de los pechos, la llegada a la menstruación, el crecimiento de las caderas, es por medio de la restricción de la ingesta alimenticia, o al revés, uno puede desarrollar senos, por ejemplo, si es que
sube de peso. Eso. Y también, bueno, esto ya lo dijimos, bullying, acoso, rechazo y trauma, entender que las personas van a tener síntomas de trastorno de estrés postraumático, que hay flashbacks. Tengo un paciente yo ahora, por ejemplo, que tiene flashbacks que no la dejan dormir, de ella sentada hablando con un cura, al que los padres llamaron para convencerla de que ella no era trans. Hay desregulación emocional porque, por lo que veíamos, de que los mecanismos de sobrevivencia han hecho que la desregulación emocional sea útil. Porque si yo me desregulo y escalo, doy más miedo, me veo más fuerte, me escuchan. Entonces la desregulación emocional ha sido una forma de comunicarse. Y mucha somatización. Y quizás un poco, que algo que no lo nombramos tanto, que hablaba Mónica de que de alguna manera en este contexto, en este navegar por la vida, tú estás echando mano en las herramientas que tienes que tiene tu aparato mental o psicológico, etcétera. Y también pasa lo segundo, que tiene que ver con este estrés que nosotros hablamos, esta discriminación en el contexto, es internalizada por las personas y se vuelca contra ellas, de una manera como entre comillas. La homofobia que yo veo en el contexto de que, no sé, las personas gays son asquerosas, que es lo que dice el contexto, la internalizo y por lo tanto yo me siento así, y ahí aparece esta multiplicidad de impactos a nivel como de salud mental, riesgo, etcétera, que estamos revisando ahora. De alguna manera tiene mucho que ver con haber navegado en esta tortuosa vida o curso de vida y la internalización de la discriminación y violencia del contexto. Bueno, hay frases como que recogimos de formas en que se expresa la fobia internalizada, transfobia o homofobia internalizada. Hay algo malo en mí, yo hice sufrir, yo soy mala, yo desilusioné a la gente. La ansiedad social y aislamiento, el sentido de no encajar. No es raro que cuando uno habla con personas de género diverso te dicen, yo no calzaba, por ejemplo, si es un hombre trans, yo no calzaba entre las niñas, porque era muy masculino para estar entre las niñas, pero entre los hombres me veían como muy femenino para estar entre los hombres. Entonces esa sensación de no encajar, además la sensación de que la gente te va a estar, y esta es una palabra que no hay forma de decirla mejor, pero te va a estar generificando, o sea, que cómo te viste te va a atribuir un género, que el tono de tu voz te va a atribuir un género, que la forma en que tienes el pelo te va a atribuir un género. Entonces, cuando todas esas cosas no ayudan a que la persona me atribuya el género que realmente me identifican, lo que yo hago es evitar que la gente me vea, para que no me atribuya géneros. Miedo a los prejuicios, micro y macroagresiones. Yo tengo pacientes que no van a comprar, que solo van a comprar a lugares donde pueden hacer con esas cajas que son automáticas, estos supermercados que tienen cajas automáticas y que no tienen que tener ningún intercambio para que nadie les vaya a decir señor o señora. Y también está la concurrencia que hablamos del espectro autista. Entonces, además, ese es un grupo demográfico específico que tiene temas de ciertos desafíos en el entendimiento social, en el entendimiento de las reglas y de las señales sociales, que además los pueden poner bastante en riesgo de seguridad. Hablamos del abuso de droga, así que no voy a seguir con eso. Hay harta violencia de pareja en la comunidad LGBT. Nosotros creemos que hay una cosa que tiene que ver también con esta fobia internalizada, de este autoconcepto de, bueno, si yo soy menos que, si yo soy mujer, pero obvio que no soy menos que una mujer cisgénero, por tanto yo merezco ser tratada peor que una mujer cisgénero. Y hay muchos mensajes que van desde de que alguien, si es de la comunidad LGBT, tiene suerte si alguien los ama. Yo no sé si esto no necesariamente tiene que ver solo con la comunidad LGBT, pero hay estudios que dicen, cuando una persona recibe el diagnóstico de VIH, ¿cuál es el primer miedo? Y todos pensaron que el primer miedo era, voy a morir. Y el primer miedo es, me voy a quedar solo.
Bueno, situación de calle, desempleo, inestabilidad económica, yo creo que eso está dicho, hiperdicho, así que me voy a saltar. El VIH también. El tema del VIH no solo es el efecto que tiene en la salud, sino que además esta atribución de esto yo me lo merezco, porque hay algo malo en mí. Dale tú, Felipe, con esta. Okay. Y también como uno de los temas clínicos tiene harto que ver con la salud sexual de alguna manera, como entendía con la amplia gama de la definición de sexualidad que tiene que ver desde la parte más amorosa, romántica, hasta las conductas sexuales, y tiene que ver con cómo va generando en personas que han desarrollado quizá esta identidad con lo que hemos ido conversando, ciertas opciones de autocuidado, de alguna manera ir evitando la exposición a conductas de riesgo, que de alguna manera si tú vas desarrollando una falta de sentido de valor personal, más fácilmente te vas involucrando en conductas que pueden ser riesgosas. Cómo descubrir el estilo de relaciones de pareja, de alguna manera, cuando en el contexto o en el proyecto de vida social que existe, bajo una lógica de pareja única y estable para toda la vida, hombre-mujer, con descendencia, ojalá hombre-mujer también, y cuando ese modelo no te calza contigo, cómo tú vas desarrollando aquel proyecto de vida de tipo de relación de pareja que tú quieres para ti, y el logro de intimidad. De alguna manera, sistemáticamente has recibido el mensaje de que tu sexualidad, tu conducta sexual, tus intereses sexuales están erróneos, son malos, son sucios, son incorrectos. Por lo tanto, el acercamiento a al encuentro sexual también puede estar bastante interferido por esos mensajes que tú has recibido. Y hay un montón de otras necesidades y desafíos que tienen que ver con, por ejemplo, cómo va favoreciendo la autoaceptación general, con todo lo que hemos ido conversando, el proceso de comunicación con la familia, eso aparece en bastante investigación, incluso en población bien adulta, y nunca deja de ser un tema, cómo es tu relación con tu familia de origen nuclear o la familia extendida o elegida. El apoyo de los padres aparece dentro de eso, la vida social, cómo tú vas como realizando, desarrollando ciertas redes sociales, y en esto es súper importante en el tema de adolescentes. Yo acá siempre uso el mismo como ejemplo, o un ejemplo que de alguna manera, como un niño o niña adolescente en alguna escuela ubicada en un pueblo muy pequeño donde no hay otras personas, ¿qué tipo de red va desarrollando? ¿Cómo le vamos entregando herramientas para una conexión social en ese ámbito? El autocuidado ya lo hemos revisado, y también el navegando por el activismo o no. De alguna manera, estos diferentes comunidades que se desarrollan alrededor de organizaciones activistas son un tremendo espacio seguro también, y también cómo ir regulando la entrada, ir acompañando la entrada regulada a esos espacios que no sean disruptivos del proceso personal, ya el proceso personal de ir de a poco construyendo tu propia identidad como en esta arista, ¿ya? Y para ir cerrando ya un poco la presentación de contenidos, Mónica, pues revisemos esto de las buenas prácticas, por favor. Sí, lo de las buenas prácticas van a ir cambiando y no hay forma de hacerlo perfecto. Nosotros decimos, las buenas prácticas pasan por la humildad, pasan por sin preguntar cuál es tu apellido, cuál es el nombre que quieres que use, cuáles son tus pronombres. Si tengo dudas, usar el apellido, paciente apellido Fuentes, venga conmigo por favor, me usé a mí misma en eso. Hacer preguntas para entender, no para saciar la curiosidad. Yo he hablado con otros doctores y me dicen, yo siempre termino preguntando de más, porque me genera curiosidad, quiero saber. Y también yo diría, yo siempre, como hay una transmisión de información que no necesariamente es la necesaria, también hay una cosa como déjame contarte el paciente que vi hoy día. También hay una cosa como la anécdota del día, en la forma en que nosotros transmitimos información respecto a los pacientes. Estuvo un movimiento que está tratando de que el acceso a los baños y otras áreas que son habitualmente divididas por género respeten la identidad de género. Y lo otro es como no reforzar las malas prácticas. O sea, va a haber siempre alguien que va a tirar un chiste, va a haber siempre alguien que te va a mostrar una foto, que va a poner un nombre, que va a imitar. Y yo creo que aquí hay que empezar a ser las personas que no refuerzan eso. Y yo solo quería decir algo acá. Esto puede parecer puros detalles, pero ayer estaba yo hablando con una paciente que en un bar hubo una pelea, un hombre terminó cortándole la cara, tiene la cara totalmente paralizada, le cortó el nervio, terrible. Y por supuesto estamos revisando eso, pero ella me dice, ¿sabes, Mónica? Para mí el corte de la cara no fue lo más terrible. Lo más terrible fue cómo me trataron en el hospital.
En el hospital, ella ya cambió nombre legal, cambió rotulador de género legal, y a ella la trataron de hombre. Y su ficha le pusieron hombre, y lo que le dijeron es que lo importante no era lo que decía su carnet, sino lo que ella tenía entre las piernas. Y porque a ella la rotularon como hombre, como no estaba claro que lo que había pasado le habían puesto cargo, llegó la policía y la policía también la trató de hombre. Entonces ella me dice a mí, o sea, claro, tengo la cara paralizada, no sé cuándo voy a poder tener una cirugía, etcétera, etcétera, pero a mí lo que no se me va a olvidar nunca fue cómo me trataron. Eso. Palabras a evitar. Los transgéneros, los gay, esos no son sustantivos. Una persona es una persona transgénero, es una persona gay, ¿ok? Cambio de sexo, reasignación de género. Aquí no hay un género que se está reasignando cuando la persona tiene operaciones. De hecho, se habla de operaciones de afirmación de género. Nacida mujer, nacido hombre, sexo verdadero. Ya, pero tú naciste mujer. Por eso hoy día tomamos todo el tiempo necesario para decir lo que le pasó a esa persona es que nació con un aparato biológico, sexual, que se reconoce como mujer. ¿Cuál es tu nombre real? La palabra travesti. La palabra travesti era una forma antigua de llamar a las personas que usaban ropa del otro género, entre comillas. Transexual. El transexual no falla en reconocer que aquí hay una cosa de identidad. Por eso se usa transgénero. Querer ser, decidir ser. ¿Cuándo tú decidiste que querías ser esto? Su esposo o su esposa. O sea, yo creo que es importante empezar a usar palabras como su pareja. Porque no podemos seguir asumiendo que todos son heterosexuales. Y este problema, esta condición, nosotros, o sea, de nuevo, ser LGBTQ no es una patología ni tampoco es una mala noticia. Yo sé que hoy día hemos hablado de cosas bien negativas, pero la mala noticia tiene que ver con las cosas que los cisgéneros y los heterosexuales le han hecho a esta población. Si no existiera todo esto, no es una mala noticia. De hecho, puede ser una hermosísima noticia ser parte de esta comunidad. Claro, perdón, y para cerrar nomás la presentación de contenidos, Belén, claro, lo que es un poco la reflexión que hemos hecho todos estos años con la Mónica trabajando en este ámbito tiene que ver con que a veces parece que el trabajo con personas LGBTIQ+, tiene mucho más que ver con la humildad de él, la o le profesional de salud, más tiene que ver con nosotros los profesionales que con los pacientes. De alguna manera, cómo nos vamos acercando en esta mirada de descubrimiento de la vivencia de los y las pacientes, y no con esa actitud de saber todo e imponer algo, sino que una actitud súper humilde de descubrir la vivencia del otro u otra, desde una mirada de respeto, de descubrimiento profundo. ¿Ya? Eso, Belén. Muchas gracias, Felipe, Mónica. Hicieron un paneo, pero tremendo, por temas súper críticos, importantes de poder revisar, aprovechando también este tiempo. Cuando ustedes me preguntaban, ¿cierto?, qué aspectos sería importante de poder abordar, creo que ahí los pudieron abordar todos también como un primer también acercamiento, primera teleconferencia también que tenemos específica a este tema en cuanto a salud mental también en este espacio, así que profundamente agradecida, y nos fueron llegando también muchos comentarios, bueno, también muchos agradecimientos, y siguen llegando algunos comentarios también por las presentaciones, y algunas de ellas agradecer a los expositores, también, por ejemplo, comentarios, ahí Pedro nos comentaba, ¿cierto?, que sería genial poder contar con una ley de porcentaje de cupos laborales, por ejemplo, para población trans, ¿cierto?, idealmente también en el sistema público. Y ahí uno también pasando, ustedes van contando ciertas anécdotas, también a mí se me venían ocurriendo otras, ¿cierto? Cuando también empiezas a conversar estos temas y los vas instalando también en equipos que muchas veces, el primer acercamiento que tienen frente a este ámbito de trabajo. Y les voy a generar una primera pregunta, y que de las primeras que salieron respecto a, Álvaro ahí nos consulta sobre las terapias de reconversión y la situación actual en
Chile, y bueno, también a nivel internacional ahí también que Mónica nos pudiese también, ahí y Felipe, ampliar. Ahí, ¿qué nos pueden contar, chicos, respecto a las terapias de reconversión? Muy Sí, breve de dale. lo que sé de acá Estados Unidos. Lo que pasa es que acá nadie te puede poner una ley que te diga que están prohibidas. Aquí lo que se hace es que las asociaciones profesionales llaman a prohibirlas, pero estamos en el país de las libertades, entre comillas, entonces aquí nadie te puede prohibir, entonces siguen ocurriendo. Y son de diferente índole, puede ser salud mental, puede ser religión, pueden ser intervenciones familiares, pero esta idea de que una persona puede mejorarse y corregirse está súper vigente todavía. Sí, yo creo que es una situación similar acá en Chile, de alguna manera fuera de las recomendaciones, por ejemplo, emanadas de colegios psicólogos o de las mismas políticas o circulares que puedan emanar, como generalmente uno no entra a las consultas de los profesionales a saber cómo están haciendo la pega que están haciendo. Hace falta un poco esa más supervigilancia o supervisión que uno encuentra en otros países, por ejemplo, incluso centroamericanos, donde es bastante más estricto la mirada de lo que tú estás haciendo desde el punto de vista técnico, profesional o clínico. Acá no hay mucho de eso. Se habla de un par de centros de estudio que enseñan un poco esta línea. Yo desconozco, hay una escuela específicamente que lo enseñe, pero sí recuerdo que, por ejemplo, yo cuando me formé en pregrado, ya hace casi como, creo, unos 15, 16 años atrás, todavía en la universidad a mí se me enseñó en la línea de la patología asociada a la orientación sexual, por ejemplo. Estamos bien tardíos en la puesta al día. A mí me gusta revisar todas las cifras externas. Hay un montón de documentos pseudocientíficos de principios de la década del 2000, donde que se utilizan como bibliografía en algunas escuelas de psicología o de psiquiatría, que también me parece bastante poco ético e incorrecto. Y eso sigue estando. Yo creo que tenemos que avanzar en general hacia ciertos movimientos que permiten una mayor supervigilancia de lo que pasa al interior de las consultas, no solamente en este tema, yo creo que algo un poco más generalizado. Sí, sistemáticamente y afortunadamente uno empieza a encontrar que en las escuelas de psicología o de psiquiatría de las universidades o en general de los profesionales de salud mental, la incorporación de a poco de este tema en electivos, módulos específicos, eso sí ha aumentado harto. Eso me hace suponer de que va a haber una mejora como en general en el manejo de este tipo de temáticas en los profesionales que están siendo egresados. Yo les comentaba que hacía talleres hace como 10 años. Así como 10 años yo alcanzaba a pasar 2 slides, nomás 2 láminas de lo que tenía preparado, y cada vez uno puede ir avanzando un poco más porque las nuevas generaciones están mucho más avanzadas en el conocimiento, y eso es muy, muy notorio. Y además yo creo que tiene harto que ver con cómo han surgido iniciativas, que hay una pregunta por ahí como de ¿existen buenas experiencias en este ámbito acá en Chile? Hay un montón de experiencias. No les pusimos el link, pero por ejemplo, buscando información ahora, la organización OTD, creo que la página otd.cl tiene un mapeo de los diferentes centros clínicos donde se habla de que un lugar es apropiado para la atención de personas de diversidad de género o diversidad sexual. Hay un montón de equipos clínicos en hospitales públicos con una enorme habilidad en hacer intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, reconocido internacionalmente también, y hay servicios clínicos, unidades específicas que han ido surgiendo en la red de salud pública y privada, y eso ha pasado explosivamente durante los últimos 5, 3 o 4 años. Entonces eso también ha sido como más positivo, y yo me imagino que eso va a repercutir en una menor probabilidad de que existan intervenciones poco éticas, dañinas, como las que estamos conversando, que tenían que ver con esta terapia reparatoria, que no repara nada porque no hay nada que reparar. Sí, frente a eso y complementando, Felipe, el año 2016 el Ministerio de Salud emitió una carta bastante taxativa respecto al rechazo a estas prácticas, e incluso no solamente rechazo por poco ético, sino también perjudicialmente dañinas, ¿no? ¿Cierto? Que causan daño a las personas. Entonces, en eso sí se ha mantenido esa postura y la reafirmamos también cada día. Así que ahí también, gracias por el comentario. Otra de las preguntas que nos fueron llegando, espérate que se me perdieron, las tenía todas anotaditas.
es respecto a ¿cierto? ¿Cómo trabajar también esto? Si bien tú lo fuiste profundizando también un poco más, Mónica, pero ¿cómo profundizar esto de las microagresiones, ¿cierto? ¿Cómo avanzar en este tomar conciencia, como decían ustedes, ¿cierto? En esto que muchas veces lo tenemos ultra internalizado, ¿cierto? Prácticas homofóbicas, prejuicios, estigmas, etcétera. ¿Cómo podemos entonces empezar también este camino para los que recién están comenzando, ¿cierto? También a superar un poco también esta visión binaria del mundo. ¿Cómo entonces, primer paso, ¿no? Darnos cuenta también de estas microagresiones, de estas malas prácticas que hay por ahí? Patricia, si no me equivoco, hacía el comentario, a veces es una mirada, ¿cierto? Claro. Es una microagresión. Al inicio, a la entrada de muchas veces el consultante, ¿cierto? A nuestro box. Mira, yo creo que algo, voy a partir al revés, yo creo que algo que favorece las microagresiones y que no nos demos cuenta de nuestras microagresiones tienen que ver con el modelo médico en el cual los pacientes no sienten que tienen el derecho a decirte cosas. Sino que si me trató así, bueno, mal que mal me dieron hora hoy día, entonces no me voy a poner a pelear, ¿me cachai? Él sabrá qué tal si se enoja. Entonces yo creo que, o sea, no, el paciente no siente que tiene el poder, la legitimidad y el derecho para decirte, ¿sabe qué? Ese no es mi nombre. Preferiría que me llamara así. No lo va a hacer. Porque no saben que tienen el derecho a hacerlo. O no sienten que tienen el derecho a hacerlo. Entonces, hasta que eso no ocurra, yo creo que lo que uno tiene que poner es uno exponerse como prestador de servicio y decir, mira, si en algún momento digo algo, y yo lo he empezado, digo, es difícil, pero yo he empezado a agregarlo, si en algún momento yo digo algo, hago un gesto, te trato de alguna manera en la que tú sientes que te estoy agrediendo, dímelo. Porque puede ser que no me haya dado cuenta. O simplemente que pase alguien y decir, ya, José es el nombre que quieres que use contigo hoy día. Solo esa pregunta es un mundo de diferencia para esa persona. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de microagresiones, el primer paso es lo que esta persona está preguntando. O sea, es darse cuenta que nosotros cometemos microagresiones. Y que ojalá las identifiquemos lo más pronto posible. Y la única forma de identificarlas, por ahora, es preguntar. Preguntar. Sí, y yo agregaría una cosa, un término muy técnico quizá, que se llama, que acá lo van a entender como las personas chilenas que están mirando, que es engrupirse un poco al inicio. ¿Ya? De alguna manera, ¿cómo te vas a preocupar de que, no necesariamente con los pacientes hay que ser muy delicado. Hay un término, por ejemplo, ciertas investigaciones que buscaban si es que los y las pacientes LGBT eran muy sensibles a identificar el interés genuino, la empatía genuina del terapeuta. Entonces, pero con los amigos es un gran espacio para el entrenamiento. Exagerar, hablar en términos más inclusivos, preocuparte en tu contacto cotidiano de tu vida personal, ir incorporando estos temas para que se te vaya soltando un poco la lengua en cómo tú vayas abordando este tema. Y eso es lo que digo, como que engrúpete un rato al inicio, obsesiónate un pelito en cómo tú vas a desarrollar esta habilidad de disminuir estas microagresiones, el mejor uso del lenguaje o el acordarte de ciertas cosas en tus espacios sociales. ¿Ya? Además, tiene un segundo efecto secundario que tiene que ver que te transformas en un agente de cambio. De tanto le dijiste a tu amigo, de preocuparte de ese tema, qué sé yo, y luego tú lo vas trasladando a tu espacio como más de trabajo. Y ahí hay un tema súper interesante, quizás a las personas que les puede parecer un poco interesante lo de la competencia cultural, es que aún es un espacio, es una competencia, una habilidad que se discute harto en cómo desarrollarla. O sea, no me llama tanto la atención de que exista esa pregunta, porque es algo un poco difícil de desarrollar, que tiene harto que ver con cómo uno es finalmente. Y por eso yo les transmitía como, engrúpanse un poquito al inicio, en sus contactos sociales cotidianos, preocúpense mucho de esto, exageran un poquitito el uso del lenguaje, y luego lo van a ir trasladando a su cotidianidad, a sus trabajos y contactos como cotidianos a nivel profesional. Siempre cuidando dos elementos. La Mónica decía,
muy hábil la manera en que ella lo plantea de cómo ir preguntando al paciente si yo me equivoco, etcétera, que es diferente a aprender con los pacientes, ¿ya? Uno no va a aprender de diversidad sexual y de género con los pacientes, ¿ya? Uno va a desarrollar cierta habilidad en ser respetuoso, eso, perfecto. Pero tienen que entrenarse, tienen que saber, tienen que estar súper pendientes, leer sobre microagresiones, leer un montón de eso. Como que de alguna manera que algunas personas cuando nos educamos en ser, por ejemplo, terapeutas en temas de salud mental, nos enseñaban de que de repente uno puede ir con el paciente aprendiendo de su vida, etcétera. En este tema es un poco más precaución con eso porque uno tiene que saber. ¿Ya? Los pacientes no tienen que venir a enseñarnos a nosotros, porque eso se ha visto que tiene un impacto negativo en la percepción de beneficios del proceso terapéutico, en la mejora de los indicadores de salud mental, etcétera, en esta población. O sea, siguiendo también con esto de, como en buen chileno, ¿cierto? Acá no podemos, no puede ser ensayo y error, ¿cierto? Ni esto jocoso como que la aprendí embarrándola, ¿cierto? Ni cometiendo errores. O sea, acá también estamos hablando de usuarios, de consultantes, de pacientes con historias de alto dolor, ¿cierto? Y que efectivamente no podemos ser causantes de mucho más dolor aún, ¿no? Y además también que por ahí había algunos comentarios, ¿cierto? Vamos aumentando las barreras también y alejando a estos usuarios de la salud y que como bien también ahí contaban ustedes, sabemos que generalmente tienen peores indicadores, ¿cierto? Acceden mucho menos a los servicios, incluso hasta preventivos, así que ahí súper buen punto. Y relacionado con esto también por ahí hay una pregunta sobre cómo hacerlo con las personas, ¿cierto?, más resistentes. También hay una cosa generacional, por ahí también decían de los mitos, ¿cierto? Y que muchos también consideran que esto es casi que moda, ¿no? Que va a pasar también después de un rato, esto de la diversidad, ¿cierto? Como también hay que trabajarlo con esos colegas, ¿no? Que la verdad, e incluso también que traspasa hasta creencias, ¿sí? Temas también religiosos, cómo abordarlo desde ahí también y sobre todo anteponiendo la salud de nuestros usuarios. Súper fácil el tema de cómo trabajar con personas o grupos un poco más resistentes. Hay un elemento que es bien interesante, pero erróneamente se ha pensado como aislado, como que solamente esa intervención es suficiente, que tiene que ver con el contacto, ¿ya? De cómo tú vas favoreciendo el exponer a una persona a un grupo para el cual tiene un montón de prejuicios, va bajando la cantidad de prejuicio y discriminación que la persona ejerce hacia ese grupo. De una manera, el contacto entre un grupo y otro, por ejemplo, si yo soy una persona que soy, no sé, rechazo a personas migrantes, el conocimiento de personas migrantes disminuye el rechazo hacia ese grupo de personas. Entonces hay una herramienta que puede ser, y esa exposición a contacto no necesariamente tiene que ser directa, puede ser también indirecta. Empezar a compartir casos clínicos con aquellos profesionales, transmitirles las diferentes experiencias que uno va teniendo, sugerirles ciertos temas como películas y cosas así, que parece ser como algo no tan desarrollado, pero es muy, muy efectivo. Y hay un elemento que es un poquitito más difícil de operacionalizar, que es si tú vas a atacar la creencia de tus colegas o ciertas personas, vas a recibir resistencia. De alguna manera, ir súper hábil en cómo vais planteando el tema. Tú no vas a quizá plantearle de que es que no puedes pensar de ese modo al inicio, ¿ya? Como vamos pensando en ir de a poquitito. Es como, ok, ese es tu modo de pensar, pero ponlo en pausa porque el beneficio para los pacientes tiene que ver con esto otro, ¿ya? Resguarda un poco eso. Guárdalo donde no corresponde. El espacio de la consulta no es un espacio de temas valóricos, es un espacio de atención clínica para favorecer la salud de las personas. Entonces, es un poco difícil el tema, pero hay dos herramientas. Uno tiene que ver con el contacto, la exposición a experiencias, compartir quizás los casos clínicos que te parezcan llamativos cuando estés en una reunión, por ejemplo. Y lo otro, ir súper delicado de, si vas muy confrontacional, vas a recibir de vuelta algún tipo de resistencia. Algo como en esa línea se me ocurre que es un tema muy complejo. Y empezar a hacerlo, de a poquitito.
Uno siempre tiene algo que empezar a transmitir. Este agente de cambio puede partir de a poquitito, de a poquitito, de a poquitito en la modificación del lenguaje, por ejemplo, y cosas en esa línea. Mira, yo voy a agregar algo. Hace 7 meses atrás, probablemente el 90% de nosotros no sabía usar Zoom. Hace 7 meses atrás, probablemente todos creíamos que necesitábamos estar en persona para hacer nuestro trabajo. Y hasta que la vida nos forzó a entender que las cosas se pueden hacer de manera distinta. Entonces ahora todos nos manejamos en Zoom y muchos nos hemos dado cuenta que podemos hacer nuestro trabajo igual o mejor a distancia. Entonces yo creo que la necesidad va a generar cambios también. Y las necesidades tienen que ver con lo que te muestran los líderes, con lo que recompensan los líderes, con lo que refuerzan los líderes, con lo que se comunica, con lo que se exige. Aquí hubo una cosa con la pandemia, una cosa como de sobrevivencia, que hizo que todos desarrolláramos habilidades en un periodo muy corto. Y todos nos actualizamos en tecnologías de la información. Yo creo que eso se puede hacer. Lo que pasa es que uno tiene que sentir que tiene que hacerlo. No que es bueno que lo haga, sino que es un deber. Es indispensable. Sí, un deber ser. Es un imperativo ético. Sí, hacerlo. totalmente. Un poco lo que, perdona Belén que te interrumpa, pero creo que es, cuando yo hablo, nos estamos poniendo al día. ¿Ya? Es algo que hace rato debíamos hacer, ¿ya? Y que a mí me llama harto la atención. Que hace 16 años o 15 años atrás una universidad enseñe esta diversidad como patología es horrible, no es correcto. Y porque no lo es. Entonces también tiene que ver con un imperativo profesional ético. Mi trabajo, nuestro trabajo como profesionales de salud tiene que ver con favorecer el bienestar y la salud mental de las personas, o la salud en general. ¿Cuál es lo más correcto para eso? Esta postura, no esta otra. Esta otra genera daño. Entonces eso también como que un llamado como de alerta. Perfecto. Y dentro de eso también como de recomendación y reiterando también, ustedes mismos también los pueden ver, ¿cierto? Muy buenos comentarios y agradecimientos también para la tremenda presentación. Algunas recomendaciones para trabajar también el tema del estigma internalizado, ¿cierto? El autoestigma, que también lo mencionaron y que es muy frecuente encontrárnoslo. Y también ustedes ahí mencionaron, y tal vez que pudieran profundizar, como, ¿cierto? Desde lo afirmativo, cómo también transformarnos en espacios tanto seguros como también generar interacciones que sean afirmativas para ellos, para ellas. Lo que a mí me sirve es poner atención a la forma en que las personas hablan de sí mismas. Yo a veces incluso les pregunto, a ver, pero ¿cómo te explicas quién tú eres? O cómo tú eres. Porque en la forma en que uno se explica cómo uno llegó a ser lo que llegó a ser, aparecen hartas cosas, como yo soy el resultado de un error, yo soy el resultado de un trauma, yo soy el resultado de porque la naturaleza es así, yo soy el resultado de un milagro. Después, como qué sensación de elección han sentido, qué sensación qué sensación de tener agencia respecto a la propia vida han sentido, qué deudas sienten que tienen con otro y con ellos mismos. Es como, yo creo que es explorar mensajes respecto a uno mismo, a quién uno es, a lo que le debe a los otros, a lo que no le debe a los otros. Y lo que hago es corrijo harto, y en eso puedo ser media majadera con los pacientes, pero cuando ellos dicen, por ejemplo, déjame pensar un ejemplo. La otra vez alguien me dijo, sí, pero es que yo no puedo pretender ser una mujer como las otras mujeres. ¿Ya? Y todo esto era para explicar que no tenía acceso a una... Yo dije, a ver, pero ¿me puedes explicar qué es lo que hace que una mujer sea? Entonces, como que voy y siempre los detengo. Y le digo, a ver, antes de seguir, reflexionemos respecto a eso que acabas de decir. Sí, como que entonces fue como, no, pero es que si no me hago la cirugía, ok, si no te haces la cirugía, eso significa que eres distinta, que eres menos, que eres más.
a ver, conversemos de eso. Entonces, a mí me sirve, la otra vez alguien también me dijo, oye, estaba tan aliviada, no, tenía tanto miedo de que alguien se diera cuenta. Entonces, pero no era por temas de seguridad, era que se diera cuenta ¿qué? Que se diera cuenta de qué. ¿De que eres trans? Sí, ya. ¿Y qué habría pasado? ¿Cuál es la fantasía? Si alguien se da cuenta que tú eres trans, ¿qué significa en tu mente? ¿Qué significa que te van a ver como algo menos? Entonces, en el fondo es detengámonos, porque en cada verbalización respecto a cosas que tienen que ver con cómo eres, quién eres y tu relación con otros, pueden haber estos contenidos. Mira, hay como una corriente como en la línea terapéutica, como en la línea más integrativa, que hay un modelo chileno de terapia integrativa que ellos hablan harto de la significación, de cómo las personas a lo largo de la vida se fueron significando a sí mismas. Y lo que habla la Mónica, me acordé harto de eso, como de cómo tú vas súper delicadamente en el relato que las personas hacen de su vida, identificando aquellas cositas que te pueden oler a ti haber introyectado un mensaje negativo que hace que su expectativa de vida sea un poco más pesimista, por ejemplo, la mirada de sí misma o de sí mismo puede ser más negativa. Y esas correcciones, ¿cachai? Como que es súper interesante hacer como un recorrido de cómo fue su proceso de vida y tratando de resignificar aquello que te huele a ti, como a el haber internalizado una mirada muy negativa, muy violenta hacia sí mismo o hacia sí misma. Quizás mirar un poquitín como en esa línea, lo desarrollan harto como en la línea de la resignificación o la significación, como un poquitín hacia allá. Eso. Muchas gracias. Ya se nos pasó volando el ratito, ya nos van quedando los últimos minutos. Ahí pedirles también a todos los que se conectaron, que también ahí se dieron este tiempo, ¿cierto? Un alto en sus tareas. Sabemos también que ahí varios se conectan mientras hacen también otras cosas ahí para estar, ¿cierto? Presentes de diversas maneras. Pedirles también ahí el apoyo en difundir, ¿cierto? Esta teleconferencia. También ahí nos llegaron muchos comentarios que por horario no podían conectarse, entonces afortunadamente con Hospital Digital tenemos esta opción de poder verlo en otro momento, ¿cierto? De utilizar, por ejemplo, este recurso, como algunos lo hacen, ¿cierto? En una reunión clínica, ¿cierto? Discutirlo en equipo, estos temas, e instalarlo, así que agradecerles profundamente, se lo he dicho harto, pero de verdad estoy súper contenta también con este espacio, agradecerle a Feli, que ahí inicialmente, ¿cierto?, acogió esta invitación, y que ahí con su buena compañera, ¿cierto?, Mónica también, ¿cierto?, se sumó a la invitación, y también ahí Mónica también que está con alta distancia, pero que también afortunadamente nos comparte también de esta experiencia que ha ido logrando, ¿cierto?, en la experiencia allá en Estados Unidos. Así que profundamente contenta, agradecida, les pedimos ahí la difusión máxima para todos las y los conectados. Recordarles que el próximo martes también tenemos otra teleconferencia, el tema va a ser demencias, ¿cierto? Y salud mental, así que también van a haber muy buenos expositores para que no se la pierdan y también nos apoyen con la difusión. Y también, como siempre, agradecer a todo el equipo de Hospital Digital por este espacio, por toda la plataforma, ¿cierto? Y el apoyo también a estas actividades que tenemos de formación. Así que, Feli, Mónica, unas palabras para despedirse, ¿cierto? ¿Cierto? Y cerrar esta teleconferencia de hoy. Bueno, yo voy a ir a ver las noticias para saber cómo va todo. Dos cosas. Alguien preguntó ahí si donde yo trabajo hacen formación profesional. No hacen. Pero les tiré, estoy tratando de que se vaya ahí. Hay dos lugares, bueno, las dos conferencias de este año se suspendieron por temas de coronavirus, pero la Philadelphia Trans Health Conference es maravillosa, es gratis para el público general. Si quieren entrar a tomar cursos profesionales, esos se pagan. Son todos los años en Filadelfia. Y la WPATH Conference, que es la World Professional Association of Trans Health, ellos también tienen conferencias siempre, pero también tienen documentos. Y voy a buscar más ideas de dónde, pero de más recursos, o sea, como material y entrenamiento y capacitación, ¿ok? Perfecto, y ahí lo que podemos hacer,
Lo podemos atachar, cuando suban el video, podemos ahí, si hay más links, ¿cierto? Los podemos agregar también en el comentario del video, le pedimos apoyo ahí a Esteban, que está en off desde Hospital Digital. Estupendo. Gracias, Moni. Chao a todos. Y de mi parte, muchas gracias por la invitación también, por aprovechar este espacio, reconocer los esfuerzos que están haciendo desde diferentes como organismos públicos y privados. Y gracias por la invitación al espacio. Gracias, Mónica, por sumarte a esto. Creo que tu conocimiento es inconmensurable, por decirlo de alguna manera. Y qué bueno que en la descripción vamos a dejar algunas sugerencias de recursos o páginas que también las podemos enviar al ministerio. Así que un abrazo a todas, todos y todes conectados y conectadas y conectadas en todo el país. Muy bien, entonces nos despedimos, agradecemos su asistencia y lo esperamos el próximo martes en una próxima teleconferencia. Chao, chao.